Oh, amado Espíritu Santo, amado, precioso, maravilloso Espíritu Santo. Gracias, gracias Señor, gracias. Oh, Mahanda la Vasaya. Tu presencia es real, tu presencia vivifica, tu presencia empodera, Señor. Gracias. Gracias. Rindo toda gloria, Señor, a tu nombre para siempre. Hay una presencia tan portentosa, amados, tan especial en esta hora. En este momento que vamos a darle continuidad a esta enseñanza de la escuela profética. Hoy vamos a hablar sobre alguien que, digo yo, es la clave, es esa llave maestra, es esa esencia misma de todo lo que pudiéramos hablar del reino de Dios y la obra perfeccionada de Cristo aquí en la tierra. Oh, yo siento un ambiente maravilloso, un ambiente preciosísimo en esta hora. Quiero hacerlo de la manera más reverente, pero también de la manera más consciente de lo que vamos a tratar en este momento. Él es el que merece la gloria, el que merece la honra, el que merece la alabanza. Esta escuela profética no tiene nada que ver, ningún significado sin su presencia. Así que toda la gloria se la entregamos al Todopoderoso, al Eterno, al Soberano. Amado, yo pido al Dios de gloria que nos esté visitando, sanando al que esté enfermo, liberando al que esté cautivo, trayendo consuelo al que lo necesita, fe al que requiere fe, y trayendo un fuego de avivamiento en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el ser más importante, inigualable, glorioso, esplendoroso, sencillo, humilde, amoroso, paciente, verdadero. La persona del Espíritu Santo es la mayor manifestación del amor, escuche, del Padre eterno, el Padre de todo espíritu, el Padre de todas las luces, el Creador de todo. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Hemos estado hablando de niveles de autoridad, de niveles de gobierno. Hemos estado hablando de guerra de altares, de edificar un altar. Hemos estado hablando de reforma espiritual, de transición, de empoderamiento. Hemos estado hablando del poder creativo del reino. Hemos estado hablando de avanzar en el espíritu, de vivir bajo leyes espirituales. Hemos hablado de portales en el mundo espiritual, de ángeles en niveles de jerarquía. Hemos estado tocando puntos
importante dentro de lo que tiene que ver con la revelación de lo que es el reino de Dios. Y vamos a hablar de todo lo que sostiene lo que hasta ahora hemos hablado y lo que hablaremos según la medida de revelación que el Señor nos dé. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo hablar de alguien que va más allá de nuestra propia humanidad y nuestra comprensión? El Espíritu Santo es Dios. Conocerlo es más que hablar de Él, que aún ministrar bajo su influencia maravillosa. Podemos predicar de las cualidades de la persona del Espíritu Santo y no saber quién es Él. Hoy este tema profético y este tema es tan importante, es tan diciente, es tan fundamental para la iglesia, que si este fuera el único mensaje, para nosotros sería todo, porque ahí está todo. Amados, la persona del Espíritu Santo se quiere revelar, dar a conocer. Muchos hoy en día quieren estar cerca de un gran predicador que admiran, escuchar su mensaje, recibir una impartición de parte de este gran hombre o esa gran mujer de Dios. Y no es que esté mal. Creo que hay un nivel en el cual los hijos de Dios podemos impartir, los ungidos de Dios, podemos impartir de la gracia que se nos ha sido dada a otros hijos de Dios. Eso está bien hasta cierto nivel. Todo tiene su límite. Oh amado Espíritu de Dios, yo te pido que me ayudes a enseñar de ti, porque creo que tú te quieres manifestar a esta generación de una manera maravillosa. Oído, amados, amados en Cristo, amados en las naciones, el Espíritu Santo es el poder detrás de todo predicador. Gracias, Espíritu Santo. Es el poder detrás de todo predicador, de todo don espiritual. Aleluya. Y de toda manifestación en el reino. Él es ese compañero fiel, silencioso, que no pide ni exige su reconocimiento por lo que Él hace. Oh, qué maravilloso es el Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. A veces, o muchas veces, desconocemos detrás del hombre y de la mujer de Dios quién es el que está operando. Detrás de ese mensaje tan nutrido, tan revelador y tan maravilloso, quién es el que está hablando. Muchas veces desconocemos quién es el que nos ha estado sosteniendo, quién es el que está aquí, como Jesús lo dijo, glorificándolo, glorificando a Cristo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya y les enviaré al Consolador. Él me glorificará. Él tomará de lo mío y les hará saber todas las cosas. Oh Espíritu Santo, yo siento tu ambiente, yo siento tu gracia, yo siento tu presencia, y yo creo que como Consolador empezaste a manifestar
tu gracia desde este mismo momento y estás llegando a muchos corazones heridos, resentidos, amargados, pero también hay gente que está siendo encendida en fuego para llenarlo con más fuego. Estás trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, pero a la vez estás trayendo esencia de reino para darnos identidad como hijos de Dios. Tú eres quien nos guías a toda verdad. A ti la gloria. A ti la gloria. En muchas ocasiones en mi vida cristiana le he escuchado su amonestación, le he escuchado su consejo, le he escuchado su guianza, su dirección, le he escuchado obrar en su amor a favor de la necesidad de un pueblo, amados. He venido creciendo en ese contacto diario y bajo esa guianza de esa voz maravillosa, de esa voz tierna, pero también poderosa del Espíritu Santo. Recuerdo que no tenía mucho en el Evangelio, era un bebé espiritual, cuando el Padre le complace revelarse a mi vida en un sueño. Y pude, en este sueño, que estuve en un patio, en un solar de mi casa paterna, como a unos 12 metros, veía una paloma blanca hermosísima. Esa paloma volaba en un mismo sitio. Sus alas se movían, pero esta paloma seguía en el mismo lugar, oído. Aunque se movían sus alas, ella no se movía del lugar. De un momento a otro, esta paloma desaparece y se convierte en muchos colores preciosos, maravillosos, colores resplandecientes. Yo estaba allí observando esta escena. En ese momento que desaparece y se convierte en muchos colores, una gloriosa presencia me invadió, me levantó del suelo y allí empecé a volar alrededor de ese sitio, lleno de un gozo inefable que no sé explicar, un gozo impresionante. Creo que ese es el mismo gozo de la salvación. Sé que esa paloma representa la persona del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Sabe que este tiempo es para crear una necesidad, un deseo, un anhelo ferviente por conocerlo. La Biblia habla de la intimidad con el Espíritu. Este es un nivel de vida en la oración, la intimidad con el Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que le voy a decir, pero a mí sí. En algunas ocasiones se me han perdido cosas como las llaves y a veces recurrimos a ese amigo maravilloso, al Espíritu Santo, y decimos: Espíritu Santo, recuérdame, ¿dónde están esas llaves? Y el Espíritu Santo le trae a uno o lo guía a ese lugar. No sé si le ha pasado. Creo que a muchos en alguna ocasión les ha pasado. O que se nos olvida algo o un sueño que no recordamos. Y cuando pedimos ayuda del Espíritu Santo, Él está ahí. Es sorprendente. Pero amados hermanos, Él es más que eso. Él es más que alguien que cuando lo necesitamos, recurrimos a Él. Él es una persona que tiene un deseo profundo de tener relacionamiento continuo con nosotros. Que lo tengamos presente en todas las decisiones que nosotros querramos tomar en la vida. El ministerio eficaz, escucha, el ministerio que crece, el ministerio que se desarrolla, el ministerio que avanza, el ministerio que es eficaz,
que impacta, escuche, el ministerio que trasciende en el reino es el ministerio que está bajo la cobertura, bajo la guianza, bajo el empoderamiento, escuche, bajo esa administración, con ese manager, con ese capitán, con ese entrenador llamado el Espíritu Santo. Este es el ministerio que trasciende y ha trascendido y trascenderá en las naciones. Así que todo apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ese ministerio quíntuple, todo adorador, todo servidor en cualquier área dentro del reino necesita del Espíritu Santo. Hablar de Él es maravilloso, hablar de Él es glorioso, hablar de Él es hablar del Dios Todopoderoso, es hablar de Cristo, porque Él es la palabra hecha espíritu, el espíritu de la palabra. Amados, escucha esto. La creación antes de ser fue creada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el poder creativo del reino, es el poder creativo del Padre. Qué poderoso. Esto es muy glorioso. Pensemos un momento que no existía nada de lo que vemos. Y en un instante en la eternidad, en un tiempo en la eternidad, allí el Padre declara la palabra y el poder del Espíritu, que es el poder creativo, toma esa palabra, escuche, y a través de esa palabra crea el sol, la luna, las estrellas, el mar y todos los que habitan esta creación. No solamente esta creación aquí, de este ámbito natural, sino aún lo que no se ve en el reino del Espíritu. Qué glorioso es el Espíritu Santo. Nada de lo que he dicho, nada de lo que he hecho, nada de lo que hemos estado haciendo hasta este día está fuera de Él, si lo hemos hecho de acuerdo a su voluntad. Y todo lo que está en Él manifiesta la gloria de Cristo, glorifica al Padre. Aleluya. Todo milagro, señal, prodigio, maravilla proviene de Él. Escuche, Jesús es el nombre sobre todo nombre. El Espíritu Santo es quien da testimonio de la obra de Cristo y da testimonio de su nombre. Es ese dedo de Dios. Jesús dijo, si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese dedo de Dios es el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, el poder profético. Ese es el profeta de profetas, el espíritu profético de la palabra, el espíritu creativo de la palabra. Oh Dios, ayúdanos a entender, a comprender, Señor, y a ser vivificados en esta revelación, y que nos podamos levantar para buscar ese encuentro, esa realidad aquí en la tierra de esa persona del Espíritu Santo. Jesús es la palabra viva. El Espíritu Santo es el poder de esa palabra que es Espíritu. Oh, bacán, alabanza y alabajaya. Sabe que en este momento usted puede empezar a adorar en lenguas, a alabar en lenguas, a exaltar en lenguas al Rey de la Gloria. Empieza a experimentar ese fuego santificador, vivificador, purificador, que llega hasta los tuétanos, que nos levanta física, emocional, mental, espiritualmente, que restituye aún las cosas que no tienen vida, porque Él es el que da vida a lo que no tiene. La palabra dice
que por el Espíritu se renuevan todas las cosas. En la creación día a día hay una renovación, hay vida continuamente formándose, y es a través del Espíritu Santo. Si hablamos hoy de ángeles, de la jerarquía angelical y del movimiento de autoridad y gobierno sobre los ángeles, vamos a encontrar al general de generales, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Todo ángel en el reino tiene un gobierno y se mueve en ese gobierno. Es el gobierno del Espíritu Santo. Aún hay algo que dice la Biblia y Pablo lo recibió por revelación. Pablo habló del ministerio del Espíritu Santo. Habló de lo que hizo Moisés y de una gloria que pereció, según la Escritura. Habló de la ley, habló de la palabra que trajo Moisés. Dice que si el ministerio de Moisés fue con gloria, de tal manera que se tenía que cubrir el rostro por causa del resplandor de esa gloria, para que el pueblo lo pudiera escuchar y ver. Dice que si esa gloria pereció, eso es lo que dice la palabra, ¿cuánto más no será con gloria oído? Eso está en la Escritura. El ministerio del Espíritu, el ministerio del Espíritu. Entonces yo pude entender, oído, que hay un ministerio quíntuple, pero hay un ministerio que gobierna ese ministerio quíntuple, y toda manifestación y todo poder que hay en los ministerios, y ese es, escuche, el ministerio del Espíritu Santo. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. Estamos hablando palabra de verdad. Y creo que esa misma persona de la cual estamos hablando está aquí ayudándonos y conduciéndonos en esta revelación. Recuerdo hace más de 20 años, amados, que estaba reunido en la capital de Colombia, aquí en Bogotá, con unos 25, más o menos unos 25 pastores, creo. Y un ministro del Señor me pide un favor y me dice: profeta, haga una oración. Y eso era para abrir un tiempo donde iban a estar impartiendo una verdad, ministrando una verdad y trayendo un mensaje que tenía que ver con una dimensión de unidad ministerial para la iglesia en ese tiempo. Escucha, amado, yo obedezco a la voz de aquella autoridad y me someto. Lo tremendo de esto es lo que usted va a escuchar. Y esto me lo trajo el Señor a mi corazón, y creo que Él quiere que lo comparta. Porque aún Él me ha estado diciendo: habla de tu experiencia, que va a traer bendición para muchos en las naciones. Y lo que le voy a decir es así, sucedió así, hermano, en ese día. Cuando empiezo a orar, viene un poder sobrenatural que impacta todo mi cuerpo, todo mi espíritu. Vienen corrientes, una fuerza que no sé cómo explicarle, pero va más allá de nuestro propio concepto humano, razonamiento religioso. Es un poder que me invade. Ríos de electricidad vinieron a mí. Yo empecé a hablar en un idioma de lenguas fuertes y estábamos todos tomados de la mano, este servidor con los pastores orando. Cuando ese poder toca mi vida, me levanta del piso, oído, y me bota en medio de un tejado, de unas tejas que estaban como a 1 metro de distancia. Esto fue algo que solo lo puede hacer el Señor. Y lo más maravilloso, hermano, que sucedió fue lo que mis ojos vieron, oído a lo que le voy a decir. Y creo que fue en el espíritu que tuve esta visión relámpago, porque eso fue como un destello, como un relámpago. No sé si alcanzó a llegar 1 segundo de lo que vi, pero eso fue muy rápido. Cuando yo veo esta visión o entro dentro de esta dimensión del espíritu, vi la figura de una persona, oído, era una persona. Todo lo que es la figura. No le voy a decir que vi ojos, vi boca, vi cabello, no, la figura. Pero esta silueta de esa persona era brillante, hermano, como platino, como una plata especial, brillante, brillaba toda esa figura, la cabeza, las manos, los pies, una persona. Algo no muy fácil, no puedo describírselo,
como es, pero para que tenga una idea, cuando estoy viendo a esta persona, que vuelvo y lo digo, fue como un relámpago, como un destello, esa persona entró dentro de mí como si fuera la misma altura, la misma medida, todo entró dentro de mí, se hizo uno conmigo. Esta fue la experiencia que tuve ese día, bajo un poder que cayó sobre los ministros y bajo un mover muy fuerte. Aleluya, escucha, amados. Esa persona es real, la persona del Espíritu Santo es real. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que salgas de la independencia que has tenido. Muchos somos independientes de Él. No lo consultamos, no lo tenemos en cuenta. Y Él quiere estar en cada área de nuestra vida, en cada decisión de nuestra vida, hermano. Y Él muchas veces se contricta porque Él quiere ayudarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere guiarnos, Él quiere direccionarnos, pero muchas veces se contricta. Dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo, al sello que fue puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a operar en contra de la voluntad de Él, en contra del propósito real para nuestras vidas, y Él quiere advertirnos, guardarnos de un mal negocio, de una mala decisión emocional, de situaciones que van a traer muchos problemas, y Él lo sabe y Él nos quiere evitar ese dolor. Él está ahí, pero Él es todo un caballero, hermano. La Biblia dice que no lo contristemos, pero la Biblia dice también que no apaguemos el fuego, oído, oh Masaya, no Joma. Y hay muchas formas y maneras de contrictarlo, de apagarlo, de apagar ese fuego. Pero hoy es el día para que ese fuego se restaure, se levante, se avive. Este mensaje viene a ser como un sello para todo lo que hemos estado hablando. Escuche, porque nada de lo que hemos hablado sin el Espíritu Santo puede ser real para nosotros. Escucha, amado, hablemos rápidamente de la vida de Jesús. Algo que encuentro en la Biblia que para mí es impactante es que Jesús, escuche, nació por el Espíritu Santo. Creció, dice que crecía en sabiduría por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto para ser tentado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Regresa del desierto en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué más dice? Que resucita por el Espíritu Santo. Desde que nace Jesús hasta que es levantado de esta tierra, el Espíritu Santo fue quien tomó esa semilla. A Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que en todo lugar puede estar, que es más que eterno, porque la Biblia dice que Él habita la eternidad. No, la eternidad no lo habita Él habita la eternidad. Él es el Dios de todo poder. Él no tiene ni principio ni fin. A ese Dios, el Espíritu Santo es tan poderoso que lo convierte en una semilla, en un ser humano. Y durante toda la vida de Jesús, el Espíritu Santo fue su maestro, su guía, su dirección. Escucha, amado, el que conectaba los cielos con la tierra en Jesús y lo sigue conectando con todo aquel que vive en su presencia, que es hijo, que es hija de Dios, que es un siervo que camina en el Espíritu. Oh, Sakamanai, ayúdanos en Ariasoma, Esquiasaya, Espíritu. Abrosia cama. Aún mientras estoy hablando de Él, el Señor te está quebrantando. Veo gente quebrantada en el espíritu llorando. Veo gente por dentro que salta su espíritu, sabiendo que esta es la respuesta que necesitaba y esta es la persona que requiere. A ese ministerio Dios lo levanta en el poder de su resurrección. Y miremos pasajes bíblicos para confirmar lo que acabo de decir de Jesús y del Espíritu Santo. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, mire, Gabriel, le dice, ¿a quién? A María, a una virgen. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, escuche, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el que va a hacer la obra en ti, en una
mujer que no había conocido varón hasta ese momento, escucha, en una virgen. Y allí esta palabra se cumplió. Leemos Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el poder del Espíritu, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice en Lucas 4 del 16 al 21 que él entra en la sinagoga, desenrolla el libro, el pergamino, y empieza a leer lo que para nosotros hoy en día es Isaías 61, y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a sacar de las cárceles a los oprimidos, a declarar el año agradable, el día de venganza, el Dios nuestro, a quitar el luto y poner gozo en vez de espíritu angustiado, gozo del Señor. Escuchen, hermano, dice Lucas 4:21 que cuando Jesús ya cierra el pergamino y mirando a todos en la sinagoga dice, hoy se cumplen estas palabras delante de vosotros. Qué tremendo. Y ahí sale Jesús y la obra manifestándose en el ciego Bartimeo, en el muerto resucitado Lázaro después de 4 días de muerto, y en un sinnúmero de miles de enfermos, de cautivos, de mancos siendo sanos, escuche, paralíticos levantados, leprosos limpiados, muertos resucitados, como el hijo de la viuda de Naín, y toda este sinnúmero de propósitos y de poder manifestado para la gloria del Eterno. Dice que en una ocasión el mismo Juan tuvo una pregunta estando en la cárcel, y Juan el Bautista, quien le había anunciado a él, envía 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperarían a otro. Dice que en ese momento Jesús sanó ciegos, liberó cautivos, resucitó muertos, limpió leprosos. Y el mensaje de Jesús a Juan fue este: vayan, díganle a Juan lo que ven y oyen. Los muertos resucitan, los leprosos son limpiados, los cojos andan, escuche, los ciegos ven, los mudos hablan. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Qué tremendo. Dice Romanos capítulo 8, verso 11, para hablar de la resurrección de Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oído, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este verso de Romanos capítulo 8, el verso 11, revela el poder de la resurrección. ¿Quién fue el que levantó a Cristo entre los muertos? Desde que fue engendrado hasta que resucitó, el Espíritu Santo estuvo ahí. Si estuvo en Cristo como la palabra eterna, la palabra perfecta, escuche, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y Juan 1:14 dice que ese verbo se hizo carne. Si la palabra, que es Cristo mismo, escuche, estuvo el Espíritu con él desde el comienzo hasta ser levantado entre los muertos, imagínense nosotros como cuerpo de Cristo. Necesitamos conocer, necesitamos entender, necesitamos tener la revelación y el compañerismo del Espíritu Santo, amados. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Amados, sin esta verdad, todo lo que se imparta en esta escuela profética, sin esta verdad, sin caminar dentro de esta verdad, solo va a ser un conocimiento el que usted va a tener. Pero dentro de esta verdad, que es la persona del Espíritu, de este relacionamiento con Él, todo lo que se pueda impartir de aquí en adelante va a ser propósito de vida, de fruto y de manifestación para la gloria del Eterno. ¿Sabe quién es el más grande estratega de guerra? El Espíritu Santo. Él es el poder sobre todo poder. Zacarías 4:6 dice: no es con espada ni ejército, sino con mi espíritu. Él es el más grande estratega de guerra, si lo quería saber. Él es el general de generales de generales. Él es el poder sobre todo poder. Él es la persona del Espíritu Santo. Él es el poder creativo de la misma palabra. Él es la sustancia. Él es el que hace que la palabra escrita se convierta en una palabra
escuche, experiencial, de verdad. No solo un mensaje más, sino una vida experiencial dentro del mensaje. Oh Señor, te damos la gloria por tu propósito. Te damos la gloria por tu poder. Te damos la gloria, Señor, porque tú mismo enviaste al Espíritu Santo, tu Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre oído y el Espíritu del Hijo. A veces tenemos un concepto, conocimiento, un relacionamiento con Jesús, la palabra, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Según la Biblia, es el Espíritu del Padre eterno. Aleluya. He vivido experiencias en el Espíritu, experiencias con el Espíritu, experiencias por la guianza y la dirección del Espíritu, experiencias bajo el fluir del Espíritu Santo, experiencias en la voz del Espíritu Santo. Escuche, antes de que cualquier cosa suceda en la tierra, oído, Dios nos la va a hablar. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Dios me ha usado para hablar de gente enferma, donde he ido a ministrar, y me hace saber aún la enfermedad, escuche, yo estoy 100% convencido del milagro. ¿Por qué? Porque el que me está hablando es el que crea todo y lo hace todo posible. Y si Dios muestra algo, es para efectuar algo. Y si Dios habla de una necesidad, es para Él suplirla. Y si Dios habla de una crisis, para Él solucionarla. De un cautivo, para Él liberarlo. Y en muchas ocasiones la voz del Espíritu es antes del milagro. Podemos estar llenos, y está bien estar llenos del Espíritu, pero necesitamos ser guiados y oírlo para que esa llenura, escuche, provoque el propósito para el cual ha sido depositada en nuestras vidas. Oh, gracias, Padre, toda la gloria y honra es tuya. Escucha, amado, voy a testificar. El Señor me ha estado diciendo, habla de tu testimonio, muestra la realidad que has vivido conmigo, para que el pueblo reciba también bendición a través del testimonio. Una mujer empresaria, escuche, estaba a punto de ser internada en una clínica de reposo, oído, en una clínica de reposo. Era una mujer joven, empresaria. La iglesia llevaba 15 días de ayuno por ella. Esto sucedió aquí en Colombia. Yo recuerdo que estaba en una campaña de sanidad y milagros. Ya estaba a punto de cerrar esta actividad y estaba ministrando la palabra del Señor. De un momento a otro, la pastora, que era hermana de esta mujer, hermana de carne, familiar, me pide el favor de que ore por ella. Yo me quedo observándola y me doy cuenta que esta mujer tiene algún problema, pero a mí no me habían contado nada de esta situación. Yo no sabía que su estado mental estaba grave y que estaban a punto de internarla, escuchen, en ese lugar de reposo. Yo recuerdo que cuando la vi, le dije, vino a mí ese sentir, toma mi mano. O sea, le extendí mi mano en señal como de salud y le dije, toma mi mano. Y cuando ella tomó mi mano, escuche lo que pasó. Al instante vino un poder tan glorioso y empecé a hablar en lenguas de fuego, en lenguas de autoridad divina. Un lenguaje de guerra, fue muy fuerte. Eso no pasó 30 segundos, no creo que pasaron en esas lenguas. Fue un impacto que vino a mi espíritu que yo no esperaba. Y así mismo ese impacto salió de mí, y cuando tocó esta mujer, ella cayó al piso. Y en ese instante, amado, escuche, ella fue libre del azote del diablo, volvió en sí, reaccionó, recobró la cordura. Amados, a esta mujer le habían puesto un trabajo de hechicería para volverla loca, Amasaya. Yo siento ahora mismo Irramasúa cae, ese fuego, ese poder mientras doy este testimonio. Es que esta escuela, amado, no es una doctrina más, no es para que usted llene un cuaderno y usted se sienta contento y diga, hoy estoy aprendiendo cosas. Esto es para una vida vivencial. Este es el fin de esta escuela, de enseñarle lo que he vivido. No es para que me mire a mí, es para que mire al que ha estado haciendo la obra a través de mí. Yo sigo siendo un vaso débil, yo sigo teniendo luchas con esta naturaleza caída, pero el Dios al cual he servido me ha dado la autorización y la orden de darle testimonio. Escuche, en unos segundos esta mujer fue libre. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Por una unción de autoridad que había sobre mí. Ahora, ¿yo qué dije en lenguas? No sé qué dije, pero yo sé que el Espíritu a través de mí
rompió con esa atadura, liberó a esa mujer. Y en ese fuego profético ella recibió su libertad. Amados, qué tremendo es cuando estamos llenos. Qué tremendo es cuando no nos conformamos, como dice la palabra este siglo. Qué tremendo es cuando buscamos realmente al Espíritu Santo. Qué tremendo es cuando somos vidas sacrificiales, cuando no vivimos por las orillas, cuando queremos el agua viva, cuando decimos yo no quiero una religión evangélica, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Yo no hice nada ese día. Fue el Espíritu Santo quien la liberó. Y siento que está cayendo fuego. Siento que Dios a alguien le está ministrando, a ese varón de Dios, a esa mujer de Dios. Esa necesidad económica, esa necesidad de salud. Dios ahora la soluciona. El Espíritu Santo, que es el poder creativo, escuche, aún trae cambios, aún puede cancelar deudas. Yo lo he visto. Aún ese órgano, escuche, que necesita en tu cuerpo, Dios lo crea nuevo. El que ya no funciona, Dios quita ese corazón, ese riñón, ese pulmón, ese hígado viejo que ya no funciona. Esa próstata la cambia y Dios te da un órgano nuevo. Cree en tu milagro. Cree ahora que el poder del Espíritu Santo está llegando para traer libertad, para traer sanidad y respuesta. Esto es real, amado. ¿Sabe? Ese día el Espíritu Santo me dio un lenguaje de alto nivel de guerra espiritual para confrontar ese demonio. Aún yo no sabía porque a mí no me habían hablado de su situación, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. ¿Sabe? El poder del Señor la liberó. Qué grande y poderosa es la persona del Espíritu Santo. Qué grande y poderosa es esa persona, es el Espíritu de Dios. Amados, si queríamos saber la clave detrás del poder, la clave detrás de los grandes ministerios, la clave detrás de todo lo que sobrenaturalmente sucede aquí en la tierra a favor de la iglesia y con la iglesia, es el Espíritu Santo. Oído que esto lo tiene que entender bien, lo tiene que entender bien. Yo le quiero enseñar para que usted entienda bien, no se equivoque o malinterprete la enseñanza. Mire, amados, la clave no es el ayuno, no es la oración, no es la vigilia, no es solo la palabra que conocemos. Todo esto hace parte de una base que tenemos que vivir espiritual. Es cierto, necesitamos tener una vida de oración. Yo la trato de vivir. Necesitamos vigilar, buscar de Dios. Necesitamos estar en el Espíritu, sí. Pero la clave de todo esto, este es el motor, escuche, este es el motor que le da fuerza. ¿A qué? A que la persona del Espíritu Santo, que es la clave, manifieste todo propósito y revele todo llamado en Dios. Ahora, cuando ayunamos, oramos, apartamos tiempo para Dios, nos consagramos según la palabra, somos vasijas que Él limpia y Él llena. ¿De qué? De Él mismo, de su esencia. ¿Quién se manifiesta? Cuando nosotros hacemos algo direccionado en el propósito de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién hace los milagros? El Espíritu Santo. ¿Quién glorifica a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve los ejércitos de Dios y los direcciona? El Espíritu Santo. ¿Quién glorifica a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? ¿Quién es el que nos habla adentro y nos habla en el nombre de Jesús y del Padre, el Espíritu Santo? ¿Con quién es que tenemos que tener comunión los hijos de Dios? Con el Espíritu Santo, aleluya. Este mensaje es trascendente para esta generación. Y hablando del Espíritu Santo, una de las herramientas poderosas, aparte de los dones del Espíritu, como la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, toda la palabra profética, todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, una de las herramientas poderosas que tiene el cristiano, escuche, amado, son las lenguas que da el Espíritu Santo. Pero quiero decirle que hay niveles de lenguas. Esto muchos no lo comprenden ni lo entienden, pero hay niveles de lenguas. Hay lenguas de alto nivel para guerra espiritual. Hay niveles de lenguas. Hay lenguas que nos conectan en un espíritu de adoración en lenguas. Algunos han estado en esta experiencia donde adoramos en el Espíritu, en lengua. Hay conexión con un lenguaje espiritual entre mi espíritu, con el Espíritu de Dios, hablando al trono, a la gracia de Dios. Pero hay
hay un lenguaje de guerra, de autoridad, escuchen, y ese es el sonido donde hay jerarquía de ángeles, un tema que de atrás vengo hablando, pero que no lo he enseñado. Ese lenguaje de alto nivel, de guerra espiritual, conecta ciertos niveles de ángeles de guerra, de ángeles en jerarquía, de poder, y se manifiestan rompimientos fuertes, liberaciones, suceden cosas extraordinarias. Esto lo vamos, si Dios lo permite y nos da el espacio, lo vamos a explicar mejor y enseñarlo. Pero lo que quiero decirles, hermano, es que detrás de todo eso está el poder del Espíritu, está la persona del Espíritu. Y es necesario, hermano, ir a más, porque necesitamos hoy caminar en esos niveles de autoridad y gobierno. Y hablamos de lenguas, y hablamos de diversos géneros de lenguas que da el Espíritu Santo. Esta manifestación de las lenguas, hermano, solo es el principio para entrar a lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Escuche, conocer a la persona del Espíritu Santo. Porque el fin de muchos es buscar a Dios para que les dé un lenguaje y los llene del Espíritu. Este es el comienzo a lo sobrenatural. Comienza con una llenura, sigue con más llenura. A la medida que avanzamos en el Espíritu necesitamos buscar llenura, llenura tras llenura. Por eso necesitamos vivir en una continua oración. Pero el fin de todo esto es conocer a una persona. Ahí quiero cerrar, hermano. Al Espíritu Santo. Y voy a terminar con este testimonio. En una ocasión donde estaba siendo perseguido por muchas personas, en ese proceso que Dios le da a uno para formarlo, y el Señor me decía, calla, ora por ellos, pide por ellos. Yo recuerdo que tuve una experiencia, el Señor me trae a esto. En una ocasión estaba hablando con dos siervos y yo caigo al piso. En ese momento el poder de Dios viene sobre mí, caigo al piso y quedo pegado al piso. Y el Señor empieza a tratar conmigo. Y el Señor me dice, levántate si puedes. Imagínese lo que le voy a decir, hermano. Y yo peleando con Dios o contradiciendo a Dios, bueno, yo le decía, ¿a qué me paro? Y el Señor me decía, párate a ver. Y cuando trataba de moverme, no podía moverme del piso. Quedé pegado al piso. Esto me lo dijo como por 3 veces. Y la segunda vez volví y le dije, ¿a qué me paro? Y no podía. Y en la tercera vez me dijo, vas a volverlo a intentar, despégate del piso. Y estos dos hermanos estaban viendo la escena, pero no sabían lo que Dios me estaba hablando a mi espíritu. Y yo le dije, no, Señor, en la tercera vez me rindo. Y me despegó del piso. Y me enseñó algo que tenía que aprender de cómo funcionaba su reino y quién era yo para él. Pero cuando me levanto, hermano, y les cuento lo que estaba pasando en el piso conmigo, aquellos hombres de Dios que estaban al frente mío viendo toda esta escena y yo embriagado en el espíritu. Uno de ellos me dijo, de razón, que yo vi una mano que descendió del cielo y el dedo pequeño estaba sosteniendo las vestiduras suyas. Escúchame, ¿por qué dijo esto? Porque el Espíritu Santo es real. Él nos quiere tratar de tal manera que lo conozcamos, lo experimentemos y lo vivamos en una realidad. Yo le invito, amado, que este mensaje usted lo atesore y desde aquí empiece a decir el Espíritu Santo, si no te conozco, quiero conocerte, ayúdame a entenderte, vivifícame según tu palabra, quiero andar en compañerismo, en amistad contigo y contar más de lo que hasta este día he contado contigo. Yo quiero, Espíritu Santo, conocerte, porque Él se quiere dar a conocer. Amados, que la paz y el gozo del Espíritu estén en cada uno de ustedes. Bendiciones.